ocasión a nosotros, y por eso acabamos de tener el privilegio de participar de este acto. Y pues durante ese tiempo que la Biblia nos narra, pues ocurrió también una situación que por mucho tiempo a mí me impresiona tanto, ¿no? O sea, cómo una persona que convivió directamente con Jesús, comían juntos, dormían cerca uno del otro, iban caminando juntos, escuchó sus enseñanzas, pudo ver sus milagros y tuvo la terrible acción de traicionarle. Y yo decía, ¿cómo puede ser esto? O sea, no me cabe en la mente cómo podía ser esto. Hasta que pensando en este asunto, ustedes todos recordamos quién fue, de quién estoy hablando, todo el mundo sabemos, ¿verdad? Fue de Judas. Judas, uno de sus alumnos, uno de sus discípulos, que estaba siempre con él. Pues la Biblia nos dice que en Mateo 26, 14 al 16, nos dice en el versículo 14, uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me quieren dar? Y yo les entrego a Jesús. Ellos le pagaron 30 monedas de plata. Y en el versículo 16 nos dice, y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. Riqueza perecedera entregando a la riqueza eterna, ¿verdad? Por dinero que pues ese te lo gastas y desaparece, él estaba entregando a su Señor. ¿Qué pasó en la mente de Judas? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue capaz de tener esta acción tan terrible y que es registrada en la palabra y que lo conoce todo el mundo que tiene alguna noción de la Biblia? En Lucas 22:3 dice, entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Es el único evangelio que nos dice por nombre qué le pasó. Entró Satanás en su mente. Y en Juan 13:12 dice, llegó la hora de la cena, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. ¿Qué le pasó a Judas? Le dio lugar al diablo. Entró Satanás en la mente de Judas. Y nosotros podemos decir, pues qué malo Judas, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que haya permitido que le pasara esto? Pues que no estaba agradecido, que no había visto la obra de Jesús. Entonces, esto nos hace pensar en cuál es el origen del pecado. ¿Cuál es el origen del pecado? Y el pecado, según leemos en Ezequiel 28, 14, 17, Ezequiel 28 del 14 al 17, nos dice, ¿verdad? Como Dios había creado a un ángel maravilloso, a un ángel hermoso, a un ángel que era, por decir, o sea, lo máximo, el epítome de la creación. Y dice, tú, querubín grande, protector. O sea, Dios lo creó como protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. O sea, Él fue creado perfecto, alineado con Dios, quiere decir. Hasta que se halló en ti maldad. Entonces, ahí estamos viendo, conocemos la historia, qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Cómo Satanás se rebela por querer ser como Dios. No le bastó cómo lo habían creado perfecto, y entonces él se rebela. Y como ocurre, ¿no? Con la rebelión, no nada más afecta a la persona que se rebela, sino a aquellos quienes están alrededor.
Entonces en Apocalipsis 12:9, recordemos que esto está escrito en una forma poética, ¿verdad? Y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. O sea, ya no era Lucero, ya era el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y aquí podemos ver cómo nos narra pues Apocalipsis 12:9 que este es el origen del pecado. Se halló maldad en Lucero y entonces él contaminó a los otros ángeles y entonces fueron arrojados a la tierra, ¿verdad? Entonces este es el origen. Y nosotros, si la Biblia también nos narra, ¿verdad?, que antes de la fundación del mundo ya Dios sabía lo que iba a ocurrir. Él ya sabía lo que iba a ocurrir. Y no es que le haya tomado por sorpresa, como mucha gente piensa, pues Dios creó al hombre y como falló, pues entonces tuvo que mandar a su hijo. Ese es un error, hermanos. La Biblia nos muestra que desde antes de la fundación del mundo ya Dios tenía planeado crear al hombre y sabía que iban a tener necesidad de que Dios mismo viniera a salvarles. En 1 de Pedro 1:20 leemos, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, desde que Jesús vino la primera vez hasta que regrese por segunda vez, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes, por amor a nosotros. Ya estaba Jesús, bueno, el Verbo ya estaba planeado que Él iba a venir a la tierra. O sea, no es un plan B sorpresivo ni nada de esto, ya estaba planeado, porque pues Dios es omnisapiente, todo lo sabe, y sabía que iba a crear a un ser con una naturaleza. Él lo creó para bien, pero pues obviamente vamos a recordar qué fue lo que ocurrió en Génesis 3:1. ¿Se acuerdan de que habíamos hablado de la serpiente? ¿Quién era la serpiente? Satanás, ¿verdad? Antes Lucero. Pero la serpiente era astuta, sí, como la serpiente es astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y ya sabemos, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó? Ahí está diciendo una mentira, ¿verdad? Porque no le había dicho que no comiera de todos los árboles. Le dijo, come de todo menos de este. ¿Sí? Entonces, desde ahí ya le está diciendo una mentira. Y entonces, Eva la está escuchando. O sea, Eva le da tiempo para que le platique y le explique, ¿verdad? Entonces, ya sabemos lo que ocurre. Eva come del fruto, se da cuenta entonces, entra en ellos la semilla del pecado. Eva le da a Adán de la manzana, o de no era la manzana, bueno, la Biblia dice que era un fruto, la gente dice que una manzana, pero era un fruto, no sabemos qué fruto era. Y entonces Adán come de ella. Y entonces sucede lo que ocurre con nosotros los seres humanos, ¿verdad? Cuando pecamos, no queremos que nadie sepa. Queremos mantenerlo en lo oculto. Y ellos pensaban que se podían ocultar de Dios. Y entonces, cuando Dios le pregunta, pues, ¿qué han hecho? Es que nos escondimos porque vimos que vi que estaba desnudo y me cubrí, dijo Adán. Pero no era Dios el que lo había creado. Y yo me pongo a pensar, ¿de verdad qué pensamiento era este? Por ejemplo, pues todos los animales andan desnudos y ni siquiera tienen conciencia de ello, ¿verdad?
y aún así tiene sus instintos de su apareamiento y su reproducción y todo. Pero entonces ya el ver algo torcido, de una manera torcida, o sea, eso fue lo que entró en la mente de ellos cuando desobedecieron. Entonces, otra cosa que hacemos los seres humanos cuando pecamos, le queremos echar la culpa a otros. No queremos admitir que es nuestra culpa y que hemos hecho lo malo. Siempre los demás tienen la culpa menos yo. Y nos protegemos y nos defendemos y hacemos lo posible porque no esté evidente nuestro error o nuestro pecado. Y entonces esta ilustración me gustó porque Adán, hasta con su lenguaje no verbal, le está echando la culpa a Eva, ¿verdad? Ahí está, Dios le está preguntando y él ahí está señalándole, y Eva así con la mirada como de, ay no, bueno. Adán culpó a Eva, pero luego Eva dijo, no, a mí la serpiente me engañó. O sea, ella ya tampoco quería tener la culpa. Dijo, no, pues a mí me engañó la serpiente. O sea, en lugar de decir, le hice caso a la serpiente y le obedecí a ella y no te obedecí a ti, Señor. O sea, ella le echó la culpa a la serpiente. Y de veras es algo tan ingenuo hasta de nosotros mismos pensar que Dios no sabe lo que estamos haciendo. ¿No hay ese dicho mexicano? Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Pues Dios sabe lo que andamos haciendo, no tenemos por qué andarnos escondiendo. Y más adelante veremos, ¿verdad?, lo que produce cuando uno esconde su pecado. El pecado. El pecado ha tenido muchas definiciones. Antes nosotros decíamos que el pecado es la transgresión de la ley, ¿verdad? Pero cuando vino Jesús, magnificó esa definición y ya no fue como transgredir una ley, ¿verdad? Ya la hizo más profunda. Eso tiene que ver más con nuestro corazón, ¿verdad? Con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos. El pecado es un virus mortal. No sé si conocen un poco cómo es, cómo funcionan los virus. Los virus no son seres vivos. Los virus son códigos genéticos que entran al sistema, al sistema de una persona, a un organismo, y empiezan a meterse como infiltrados y empiezan a cambiarle el código genético a las células que están alrededor, para que en lugar de producir células semejantes a ellas mismas, empiezan a reproducir células como empiezan a producir virus. Y así es como todo un sistema inmunológico se ve contaminado por estos virus. Les digo, entran así sutilmente, engañan al código de la célula y empieza a producir virus en lugar de producir células. Claro que nuestro sistema está perfectamente diseñado para que en cuanto hay unas células que se llaman leucocitos y detectan un extraño, se le amontonan y tratan de destruirlo, y si no pueden, se lo llevan a la base militar, que vendrían siendo los ganglios. Se lo llevan a un ganglio, por eso se inflama el ganglio cuando tenemos infecciones, y ahí lo empiezan a tratar de atacar de forma masiva. Pero también el virus sigue haciendo su labor ahí, y si puede romper todas esas barreras, entonces sigue contaminando y contaminando. Por eso es que nada puedes hacer contra el virus de la gripe o la influenza, no lo puedes curar. Puedes ayudar a atacar un poco los síntomas mientras el cuerpo se alcanza a recuperar el sistema de defensas un poco, pero así es el pecado. El pecado es un virus mortal que entra sigilosamente en nuestra mente cuando estamos con la guardia baja. Cuando a veces está una santa paz, tranquilo y todo, y de repente ocurre una situación y cuando acuerdas, ya reaccionaste de una manera que ni tú mismo esperabas, de una manera que no pensaste, de una manera que no advertiste, simplemente reaccionaste. Y así es como entra el pecado, o sea, de una forma sutil.
El pecado no se sabe cuándo entra en la mente, pero engaña al mundo entero, ¿verdad? Y esa es la labor de Satanás: engañar, destruir, devorar al mundo entero. Porque, bueno, vamos a ver, ese virus pasó a todos los hombres. Ese virus del pecado, a través de nuestra naturaleza humana, descendientes de Adán y de Eva, permeó a todos los seres humanos y nos causó la muerte. Dios no había diseñado al ser humano para que muriera físicamente. Sin embargo, fue a través de cómo nos iba a dejar vivir eternamente en una naturaleza pecaminosa. A través de entonces de esa entrada del pecado en nuestra vida, fue cuando entonces nosotros adquirimos ese virus y por ello tenemos que morir. No era el plan de Dios, no era el deseo de Dios, pero entonces, debido a esa naturaleza de pecado en nosotros, es que nosotros tenemos que morir. Todos tenemos que morir. Entonces, no nada más es transgredir una ley, no nada más es quebrantar una ley o desobedecer una ley. Tendrá que ver mucho más, como vamos a ver enseguida. El pecado nos esclaviza y es como una adicción. A veces hay pecados que son muy difíciles de erradicar, porque una vez que la persona se engancha, queda atrapada y es muy difícil que salga de este pecado. Es muy difícil. Y llámese adicción de cualquier tipo. Habrá personas que tienen problemas con el manejo de la ira. Son personas iracundas y que de pronto cuando ya están ven rojo, o sea, como los toros, y ya no tienen control de sus acciones y pueden hacer cantidad de cosas, causar cantidad de destrucción a su alrededor. Habrá la adicción que viene por sustancias, ¿verdad? La adicción a sustancias, la adicción a la pornografía, la adicción a la televisión, la adicción a la comida, etcétera. O sea, el pecado causa una adicción y causa también un patrón de comportamiento. Entonces, por eso dicen malo como el pecado, ¿verdad? O negro como el pecado. El pecado, aparte de que nos esclaviza, también deforma la imagen de Dios en el hombre. Si observamos estas ilustraciones y podemos ver a una mujer que está toda sucia, desaliñada, despeinada, malnutrida y está fumando, no sé qué esté fumando, ¿verdad? Pero está fumando. Y entonces tú dices, ¿cómo puede tener ella la imagen de Dios? ¿Cómo? Si yo la veo a ella, ¿puedo ver a Dios en su vida? No lo puedo ver. La imagen está distorsionada a un ser que Dios creó y probablemente la creó sana. Probablemente hay personas que genéticamente nacen y tienen alguna situación de salud. Probablemente ella nació totalmente sana. Sin embargo, la adicción, sin embargo, el pecado han hecho esto en ella. En la siguiente, no alcanzan a ver, pero pues está un hombre totalmente alcoholizado, inconsciente, tirado y vomitado. No lo alcanzan a ver ustedes, pero no puedo ver, por más que me esfuerce en ver algo bello o algo noble o algo digno en él, no lo puedo ver. Y no sé si ustedes, pero el pecado deforma la imagen de Dios en el ser humano. O sea, no puedes verlo, no puedes ver a Dios. El pecado también es invasivo, ¿sí? El pecado empieza sutilmente y a lo mejor un pecado da lugar a más pecado, ¿sí? Es como, por ejemplo, la mentira. Cuando uno dice una mentira para librarse de la consecuencia, después tienes que decir más mentiras para cubrir esa mentira y al rato se hace como una bola de nieve, va aumentando de tamaño. O sea, el pecado es invasivo. La persona que mata a alguien llevado por un arranque de ira, después tiene que estar mintiendo, tiene que estar haciendo muchas cosas más para cubrir su pecado, ¿verdad? Y aquí tenemos
la imagen de Sodoma y Gomorra, que sabemos lo que ocurrió, o sea, cómo ahí toda una sociedad estaba viviendo en un pecado que era evidente, ¿verdad? Y cómo ahí Lot y su familia, o sea, Dios le dijo, voy a destruirlos. Yo digo que a veces pensamos, ¿cómo que era Dios tan drástico? ¿Cómo que los mandaba a matar? Pues para que ya no siguieran pecando, los voy a destruir. Y Lot entra en esa negociación con Dios, ¿verdad? No, pero si hay 40, no, pero si hay tantos justos, Señor, no los mates, ¿verdad? Y sin embargo, llega el momento en que le dice, solo te vas a salvar tú y tu familia, y de pronto entra ahí en escena la esposa de Lot, cuando van huyendo, pero les dice, no volteen para atrás. ¿Y qué hace la esposa de Lot? Voltea. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que si vivía en todo ese sistema de pecado en esa ciudad, a lo mejor ella dijo, es que nos estamos yendo y estamos dejando algo, y a lo mejor ella ya estaba enganchada, ya tenía sus amigas, ya tenía sus amigos, puede ser, y ya tenía un sistema de vida que le costaba mucho dejar, y quizás no veía la necesidad de dejarlo. Entonces ella voltea, y ya conocemos la historia, ¿verdad? Que queda convertida en una estatua de sal. Pero aunque ellos salen de ese lugar, más adelante leemos que llegan a un lugar que se llama Zoar, y entonces ahí ellos, las hijas también cometen otras acciones con su papá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor ya traían su mente invadida de esta manera de ser, de esta manera de vivir, o de este modus operandi, como dijeran, y entonces ellas simplemente actúan como están acostumbradas, y no lo ven a lo mejor mal, porque lo que hace el pecado también es que nosotros a veces ni estamos conscientes de él. O sea, nos empieza como a aturdir la mente, nos empieza a neutralizar esa parte que nos dice alerta, 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 esto está mal, lo empieza a adormilar. Como las personas cuando empiezan a tomar alcohol, toman y toman, y llega un momento, por ejemplo, lo que yo he visto en reportajes, donde el alcohol empieza a neutralizar una parte del cerebro que nosotros la tenemos y que nos alerta cuando estamos haciendo, nos alerta, por ejemplo, para tener acciones de discreción, acciones de pudor y todo, y por eso vemos a muchachas que se quitan la ropa, que tienen un montón de conductas en una fiesta. ¿Por qué? Y no les importa con quién están, ¿sí? Llegan a tener relaciones sexuales con alguien que ni conoce, pero porque esa parte está anulada. Un efecto parecido es el que tiene el pecado con nosotros. Un efecto parecido es el que ocasiona en nosotros. Nos va neutralizando, adormilando, y ni siquiera nos damos cuenta cómo estamos y qué estamos haciendo. El pecado puede invadir toda una cultura, y aquí tenemos varios ejemplos, y esa cultura se ve afectada en muchos sentidos. Por ejemplo, la moda, ¿verdad? Llega un momento, con lo que hemos leído o hemos visto en las películas, por ejemplo, se acostumbraba que las mujeres andaban pues totalmente vestidas, ¿verdad? Se cubrían. Y al pasar del tiempo, como esta parte donde ya no les importa mostrar su cuerpo, y entonces toda una sociedad lo ve como normal, al grado que hay, por ejemplo, playas nudistas y todo, pero para ellos es normal. Y al contrario, a los que vemos eso como algo no apropiado, nos tacha de que nosotros somos los que estamos mal, porque tenemos el morbo de ver al cuerpo como algo malo y pecaminoso. O sea, nosotros estamos mal y ellos están bien. Y eso es algo que ocurre en la sociedad. También lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Toda la sociedad no toda la sociedad, pero casi toda la sociedad está viendo
el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo como algo bueno, deseable. ¡Ay, qué sociedad tan intelectualmente avanzada queremos ser los mexicanos! ¿No? ¿Cómo no avanzamos en otras cosas? No, en lo malo. ¿Y cómo hay tantas cosas pendientes por legislar? Pero no, lo que está ahorita legislando, porque lo que quieren es tener votos, están legislando, rápidamente legislaron acerca del matrimonio igualitario. Y la sociedad y las escuelas y todas las instituciones están absorbiendo esta mentalidad y la están transmitiendo a los estudiantes y a las mentes jóvenes. Los muchachos ya van a crecer, los niños de ahora diciendo, no, sí, es que eso está bien y yo puedo decidir sobre lo que quiero hacer, las acciones que yo quiera tomar. Entonces vemos cómo esa mentalidad puede afectar e infectar a toda una sociedad. Tenemos también, por ejemplo, la ausencia de Dios. Dicen que Dios crea culpabilidad. Creer en Dios despierta el fanatismo y la culpabilidad. Bueno, aquí estamos hablando de un total desconocimiento de quién es Dios, pero por lo pronto esa mentalidad ya está en todo el mundo, en todo el mundo. Otro ejemplo es el machismo y el feminismo, que ambos son extremos, ¿verdad? O sea, donde por muchos años la mujer fue pisoteada, subajada, víctima de abuso, y entonces por el hombre, y entonces ahora ocurre lo opuesto. La mujer se ha levantado y entonces empieza a ser una amenaza para el varón. Y nosotros a veces, sin darnos cuenta, también podemos caer en ello. O sea, contando chistes o bromas que minimizan al varón, ¿sí? Y sin darnos cuenta. Y entonces a no apreciar el valor que tiene el varón y también el valor que tiene la mujer ante los ojos de Dios como seres creados por Él y muy amados y valorados, cada uno con sus características y su diseño especial. Pero nosotros, sin darnos cuenta, nos puede absorber también esta mentalidad y a veces poder decir, no, es que los hombres no pueden hacer esto, no, es que los hombres todos son iguales, esto y esto y esto, y el hombre igual, menospreciando a la mujer también, ¿verdad? Ay, no, es que las mujeres son muy emocionales, por eso ellas no pueden tomar decisiones. Fíjense cómo parece algo tan sutil, pero es el pecado, distorsionar la imagen de una mujer y de un varón como Dios los creó. Otro ejemplo que no tengo aquí, pero todos hemos leído y aún en estas fechas ocurre, la esclavitud. Lo que han leído en Estados Unidos fue forjado a través de inmigrantes, pero que ellos a su vez traían personas del África como esclavos y abusaban de ellos y los compraban como si fueran, y los vendían como si fueran animales, los maltrataban, vendían a sus hijos y cantidad de atrocidades, y sin embargo ellos lo veían como algo normal, tener a sus esclavos y disponer de sus vidas y todo eso, y lo veían como algo normal, hasta que tuvo que levantarse un hombre cristiano, un hombre de Dios, con los valores de Dios como Abraham Lincoln, y él empezó precisamente a hacer esta cruzada en contra de la esclavitud, y hubo una guerra, y bueno, pero como a mí me asombra, porque yo vivo en otra época, en otro país, pero me asombra cómo puede una persona enseñorearse de otro ser humano a tal grado y verlo como lo normal, pero ese es un efecto del pecado también. El pecado también se disfraza de buenas acciones, y regresando con el pobre de Judas, ¿verdad? Es el que tenemos ahí de ejemplo, pobre en muchos sentidos, ¿verdad? Leemos también donde dice Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos, o sea, de Jesús, y que más tarde lo traicionaría, objetó. Aquí el contexto es que están ahí en una casa y llega una mujer, María, y como le llaman, una mujer pecadora, y derrama un frasco de perfume en los pies de Jesús
a los pies de Jesús y empieza a limpiar, a enjugar ese perfume con sus cabellos. Y entonces los discípulos, como en primera, pues que venga una mujer a tocar a un varón. En segundo, ese varón pues es el maestro. En tercero, es una mujer pecadora. Y bueno, están conflictuados ahí con la acción los demás discípulos, pero Judas dice: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? O sea, ay, sí, de veras, hay que darle, o sea, ese dinero mejor era para dárselo a los pobres. No, pues ya leemos más adelante que lo que pasa es que él tomaba su mochada, él era el que cuidaba la caja del dinero, y pues ahí le iba como diciendo: oye, mejor lo hubieran vendido, hubieran puesto dinero y luego ya me tocaba mi parte. O sea, pero él lo estaba disfrazando de una acción buena. Hermanos, Dios conoce nuestras motivaciones. Él sabe por qué hacemos las cosas. Él lo sabe perfectamente, discierne nuestro corazón. Es más, en la Biblia dice: engañoso es el corazón humano y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pues Dios. Y de veras, yo puedo dar una apariencia de bondad, una apariencia de ay, qué buena persona, pero Dios conoce mis motivaciones. Y eso hace el pecado, disfrazarse de buenas acciones. Pero el pecado real, la raíz de todos los pecados, es la incredulidad. La raíz de todos los pecados es la incredulidad. El no creerle a Dios. Una persona roba porque no cree que Dios es capaz de proveer lo que necesita. Una persona comete adulterio porque no le cree a Dios que vivir con una sola persona toda su vida es lo mejor. Una persona miente porque quiere ocultar sus acciones, y entonces una persona miente y no está creyendo que Dios hace justicia y que Dios conoce todas las cosas. Y vayamos analizando cualquier pecado. Yo tengo celos de alguien porque no creo que Dios tiene una acción respecto a eso. Yo envidio a alguien porque no creo que Dios me da a mí lo que yo necesito, lo que es mejor para mí. Y yo tengo envidia y estoy deseando y queriendo lo que tiene otra persona, porque no creo que Dios tiene lo que es para mí, es para mí. Y si nos vamos con cada pecado, así sucede. El pecado mayor es la incredulidad, el no creerle a Dios. Mucha gente dice: no, es que yo creo en Dios, yo sí creo en Dios, sí, pero no le cree a Dios. Y no creo que Dios me está viendo cuando yo estoy viendo pornografía, cuando yo estoy usando los videojuegos toda la noche. Yo no creo que Dios me está viendo cuando, en todo momento. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos pecamos. No nada más unas cuantas personas, no nada más Judas. Todos pecamos. Solo que Judas está, pues el pobre, por eso les digo, ahí está muy evidente en la escritura. Pero pues si hicieran una Biblia de lo que vivimos cada uno de nosotros, ahí apareceríamos también. Todos pecamos. Y cuando estamos pecando no estamos representando la gloria de Dios. Por eso dice: están destituidos de la gloria de Dios. Y esa es nuestra condición. En Romanos 7:14 leemos: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Estamos leyendo Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Dice Pablo, o sea, Pablo está reconociendo, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, porque lo que hago no lo entiendo.
Y sí, a veces uno se castiga, yo me castigo, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice lo otro? ¿Por qué no? O sea, ahí está, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que hago. Y lo está diciendo Pablo, nuestro admirado y victorioso Pablo. Él está consciente de su naturaleza humana y pecaminosa. Y leemos en el Romanos 7, 16 y 17. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, la ley es buena porque me dice qué es lo que tengo que hacer. Y si no hubiera ley, yo no me daría cuenta que estoy haciendo mal. Así de sencillo. ¿Quién puso las leyes? Las leyes son buenas porque nos ponen límites y nos ayudan a discernir lo bueno de lo malo, pero son las leyes que Dios ha puesto. Entonces la ley es buena y la ley es espiritual. Como decía aquel comediante, la negra es la que es mala, la negra es la que no es pura. Ahí está. En el Romanos 7, 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo no quiero hacer lo malo, pero lo hago porque el pecado que mora en mí, ¿verdad? Y yo me acuerdo ahorita de cuando nuestro hijo mayor tendría como 6 años, nos llamaron ahí de la escuela para darnos quejas, ¿verdad? Y ya nos empezaron a decir que no estaba haciendo las tareas de inglés y que todo. Entonces estaba la coordinadora exponiendo y ahí estaba nuestro hijo también, mi esposo y yo, y estaba también la maestra, y le dicen, ¿y tú qué tienes que decir a esto? Y entonces él se quedó como, pues, dice, ¿porque el diablo me engaña? Y nos quedamos todos así y dijimos, pues en cierto sentido sí, ¿no? O sea, el diablo te engaña, no va a pasar nada si no haces la tarea, no va a pasar nada si desobedeces, ¿verdad? Entonces, porque el diablo nos engaña, por eso hacemos estas cosas. En Romanos 7, del 18 al 20, vamos a estar leyendo bastante de Romanos 18 al 20 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Que nadie nos compre por buenos, ¿verdad? En nosotros no hay nada bueno, solamente hay uno bueno. ¿Quién es ese uno bueno? Jesús. Entonces, en nosotros, dice aquí Pablo, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. O sea, yo sí quiero hacer el bien, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo estoy haciendo yo, ya no lo está haciendo mi mente, ¿verdad? El pecado que mora en mí, el pecado, esa fuerza operante en cada ser humano, es el que está haciendo lo que nosotros no queremos, pero nosotros no lo queremos hacer por el Espíritu que mora en nosotros, quien es el que nos da la convicción de pecado, quien es el que nos dice, estás mal. Y esa sensibilidad, hay que pedirle a Dios a diario que nos dé esa sensibilidad de escuchar a su Espíritu Santo que nos guía cuando estamos haciendo lo que no es bueno. Entonces aquí Pablo tiene un conflicto tremendo, tiene un conflicto porque él está diciendo, no estoy haciendo lo que quiero, sino lo que no quiero, eso es lo que hago. Yo quiero hacer sentir mal a mi familia, les quiero hablar mal, no quiero. ¿Quién lo hace? El pecado que mora en mí. El virus del pecado que mora en mí. En Romanos 17, del 21 al 23, Romanos 17, del 21 al 23, el versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, mi hombre, a mí mismo, yo mismo me deleito en la ley de Dios. Yo como ser que tiene el Espíritu Santo, yo me deleito en la ley de Dios y yo me deleito en el bien. Pero veo otra
ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. O sea, mi cuerpo, mi carne se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, cuando yo no estoy actuando como Jesús en mí, entonces estoy actuando en mi carne, y eso es lo que me lleva a hacer caso al pecado. En Romanos 7:24, entonces Pablo se lamenta amargamente. O sea, Pablo reconoce todo lo que él podría hacer si dejara solamente actuar a Cristo en él. Y entonces Pablo dice: miserable hombre de mí. Y ahí, miserable Selena, puedo poner, cada quien póngale su nombre. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De esa muerte que entró por Adán y Eva. ¿Quién me va a librar de eso? Gracias le doy a Dios. Y entonces, gloriosamente, en Romanos 7:25 nos dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Pero aquí él ya está dándole gracias a nuestro Señor Jesús, porque si no, yo ya estoy muerta en mis delitos y pecados, en mis quebrantamientos a la ley, en el escuchar a Satanás en lugar de escuchar la voz de Dios. Yo estoy muerta, ya estaría muerta. Y en Primera de Pedro 1:18 al 19, Primera de Pedro 1:18 al 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Mi vida no servía para nada. Antes de Jesús mi vida no servía para nada, porque yo estaba muerta en mi pecado, la cual recibisteis de vuestros padres, de Adán y Eva y todos nuestros ancestros, ¿verdad? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. El cristianismo entonces es una lucha de todos los días. Porque aunque yo en el día me proponga que voy a hacer lo bueno, tengo que estar luchando. Y aún dormido, uno tiene sueños y cosas que no van con lo limpio, con lo puro, con lo bueno, que es en lo que debemos pensar. O sea, en nosotros no hay nada bueno. Lo único que llega a ser una semilla de una creación diferente en nosotros, de un nuevo nacimiento, es ese Espíritu Santo al que nosotros voluntariamente aceptamos y dejamos entrar para que transforme nuestra vida. El cristianismo descubre una lucha continua contra los embates o los ataques del pecado, incluso a medida que aumenta nuestra semejanza con Cristo. A medida que yo dejo entrar más a Cristo en mi vida va siendo más transformada y estoy siendo cada vez menos Selena, cada vez menos yo. Pero es una lucha. Nadie dijo que iba a estar fácil el asunto. Satanás es poderoso, es sutil, no juega limpio. ¿Sí? Como dijo el papá de Betty la Fea: cuídese, mija, porque el diablo es puerco y no juega limpio. Pues así, no juega limpio. Está buscando ver a qué horas me descuido para meter pensamientos en mi mente. Y cuando yo ya puedo reflexionar, digo: a ver, ¿por qué no hice esto cuando pude? ¿Por qué no hice esa buena obra que me vino a la mano? ¿Por qué reaccioné de tal manera? ¿Por qué le dije esto a esta persona? ¿Por qué hice o no hice? Por el pecado que mora en mí. Así que, conscientes de esta naturaleza pecaminosa, hay que recordar que cada que nosotros pecamos, traicionamos el amor de Jesús. No nada más Judas lo traicionó. Nosotros, cada que pecamos, traicionamos su amor, su confianza, todo lo que nos da para que nosotros creamos en Él. Cada vez que pecamos, traicionamos a Jesús.
Y Jesús por eso cada vez desea que cada vez más nosotros vayamos separándonos más del pecado. No escuchando el pecado. Que cada vez pensemos antes de actuar. Que vayamos a Él y le digamos: Jesús, he pecado. Mientras que mi naturaleza carnal me pide ocultar el pecado, Jesús quiere que vengamos a Él y le confesemos nuestros pecados, no porque Él no los conozca, es porque nosotros estamos, al confesar, estamos diciéndole: Señor, me doy cuenta de que he pecado. Tu Espíritu Santo, operante en mí, me está dando la convicción de que estoy mal. Entonces, confesar no es porque Él no sepa, confesar es por bien de nosotros, como estoy reconociendo que estoy haciendo lo malo. Y no nos deja solos en esa batalla, ¿verdad? Él nos da, como dice ahí en Filipenses, Él nos da el querer y el hacer las cosas. No nos deja solos, no nomás, pues sí, ya ven que ya pecaste, ya me dijiste que ya pecaste, y Él te dice: yo te doy el querer y el hacer. Te doy el remedio y el trapito, todo. Romanos 5, del 8 al 9. Romanos 5, del 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió por nosotros que no valemos nada sin Él. Por los que estábamos viviendo una vida vana, una vida sin oficio ni beneficio, diría mi abuelita. ¿Sí? Cristo murió por nosotros. Cuando yo estaba muerta en todo mi pecado y todo, Cristo murió por mí antes de que yo naciera. Él pensó en mí. Y entonces vino por amor, como los acabamos de ver ahora representar en la Santa Cena. Él murió, Él me amó antes de que yo naciera. Y ya estaba sacrificando y dando su vida por mí. En el versículo 9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Muchos cristianos dicen: es la cruz y la cruz de Cristo. Y sí, fue un evento portentoso, pero mucho más lo es su resurrección. Si Él no hubiera resucitado, dice ahí en una parte de la Escritura, vana es nuestra esperanza. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces ¿qué esperanza tenemos? ¿A dónde vamos con eso? ¿Qué más da que vivamos una vida pecaminosa? Todos nos vamos a morir. Mejor, como dicen, vivo la vida creyendo que les va a ir bien. O sea, así piensa la gente: todo el mundo voy a morir, porque no creen a Dios, porque no creen que hay una vida después, porque no creen que va a haber un momento en que se van a presentar ante Dios. No creen que hay una terapia espiritual. Así es. Romanos 5:10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Con su muerte nos justifica, con su muerte paga por nuestros pecados, pero con su vida nos sigue salvando día con día. Así que hay que tener en mente siempre, hermanos, aquí tengo la ilustración de Pedro cuando está en ese mar de Galilea y le dice Jesús, le dice: yo quiero caminar sobre el agua como tú. Pues ven. Y entonces empieza a caminar sobre el agua, pero de pronto le viene la duda y se empieza a hundir y dice: sálvame que perezco, sálvame porque me voy a morir. Y Jesús extiende su mano y lo saca. Bueno, nosotros, al igual que Pedro, clamemos: sálvame porque me muero. Él ya nos salvó, ya nosotros somos salvos, pero cuando nosotros perdemos ese contacto con Él, damos lugar al pecado, le traicionamos. ¿Por qué? Porque somos vendidos al pecado. Siempre hay que recordarlo, hermanos. O sea, nadie somos perfectos. Nuestra condición es de estar en el pecado. Pero si nosotros de verdad
hacemos carne este conocimiento de que cada que yo peco, traiciono a Jesús, con mayor razón voy a estar ahí, ¿no? A sus pies confesando y pidiendo la ayuda. En la cruz Jesús nos declaró inocentes delante de Dios. Nos declaró como si no hubiéramos pecado jamás, como si nunca hubiera penetrado un mal pensamiento en mí. Dios me declara inocente. No me declara no culpable, que es una cosa muy diferente. Me declara inocente, limpio, blanco, puro, delante de Dios. Si en la cruz Él nos declara inocentes, pues con mayor razón nos va a salvar por su vida. ¿Y cómo nos salva a diario? ¿Cómo nos salva a diario? Intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo ora como conviene. Si yo no tengo sabiduría para saber cómo orar o qué pedir, el Espíritu Santo sí lo hace. Y a diario Jesús intercede por mí ante el Padre y a diario me perdona. Entonces a diario me está salvando y me está preparando mi lugar allá en los cielos. Pero dice que eso ya es un hecho. Entonces, ¿qué falta? Que yo lo crea. Que yo lo crea. Y tengo que estarlo creyendo todos los días. Así que todo ser humano está en una gran necesidad de recibir a Cristo, para no más estar muerto en esos delitos y esos pecados que ya fueron perdonados también a esa persona. Esa persona que está en delitos y pecados ya fue perdonada, pero no lo sabe. Por eso, como no lo cree, entonces su vida no está siendo transformada y sigue traicionando y traicionando a Jesús. Así que esta temporada, quizá a lo mejor no tenemos nosotros como costumbre tener esa temporada que tienen otras denominaciones de los 40 días. Para nosotros esto debe ser todo el año. Tiempo de buscar a Dios. Hoy es el tiempo de buscar a Dios. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que, hermanos, no descansemos solamente en la cruz de Jesús, descansemos en su vida, descansemos en que ya sabemos que resucitó y que ya venció al pecado, ya venció a la muerte, ya venció a Satanás, ya venció a todos nuestros enemigos, ya venció a nuestra naturaleza carnal. Eso ya es un hecho. Entonces, demos gracias por una salvación tan grande. Señor Jesús, nos sentimos humillados al saber ese gran amor que tú nos has tenido, al saber que tú te despojaste de todo lo que era digno para venir, Señor, y hacerte humano como nosotros, para venir a hermanarte con nosotros, porque además de vencer, del plan de vencer al pecado y a la muerte y a Satanás, tú también querías saber cómo nos sentimos nosotros como seres humanos. Y tú has ascendido y estás como sumo sacerdote en los cielos, intercediendo por nosotros como alguien que conoce nuestras debilidades, que se compadece de nuestros dolores, que sabe muy de cerca lo que es estar cerca del pecado, y tú que lo sobrellevaste sobre tus hombros. Gracias, Dios, por este amor tan inmenso que nos tienes. Te pedimos, Dios, que este amor nos ayude a cada día querer traicionarte menos, a cada día querer ser leales a ti, haciendo lo bueno. Que tú nos ayudes a librarnos de este cuerpo de muerte. Gracias, Padre, porque vamos a morir. Gracias, Padre, porque vamos a morir físicamente, pero porque vamos a ascender contigo allá en los cielos, allá donde no hay dolor, donde no hay más llanto, donde no hay enfermedad. Gracias porque aunque estamos vivos, tú nos das esa esperanza, Señor Jesús. Nos ayudas durante esta vida física, pero lo que es más, nos da la esperanza de vivir una vida eterna contigo, en esa Trinidad en la que tú nos llevas, Señor Jesús, a la comunión con el Padre y con el Espíritu. Bendito y alabado seas por los siglos de los siglos. Amén.